ahí está el otro para levantarlo. Si ves a tu hermano que le falla, ves a tu hermano que cae de la gracia de Dios, hermano, hoy el Señor te ha llamado a ti para que le des una palabra de ánimo, no para que lo hundas más, no para que lo critiques, no para que lo señales, sino levántate en el nombre de mi Padre Celestial y llénate de la palabra para que puedas bendecir a otras personas. Tienes que llenarte. Que nosotros, Dios no nos ha llamado para estar juzgando a los demás, sino que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa delante de su presencia. Quizás tú que me estás viendo en esta hora de la tarde, quizás tú dices, es que yo no lo hago. Quizás lo haces solamente que no te estás dando cuenta de lo que tú estás haciendo. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, dice la palabra del Señor en esta preciosa hora. Romanos 1 dice la palabra de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú, dice la palabra del Señor. Tú que juzgas, pues de lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Ay, hermanos, el Señor nos dice, tú que juzgas, pues de lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Por eso, hermanos, debemos de entender ciertamente lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, así como tú juzgas a otros, te estás juzgando a ti mismo. Y dice la palabra, así como tú estás juzgando, haz. Si ves a tal persona que anda haciendo lo malo, déjalo. Porque te estás condenando si lo criticas. Te estás condenando si lo juzgas. Déjalo. Y la palabra del Señor, hermano, nos dice, porque así como juzgas a tu hermano, lo haces lo mismo. Por eso, hermanos, en esta tarde no es una tarde de casualidad, sino que es una tarde para que tú reflexiones claramente cómo está tu vida delante de la presencia de Dios. Deja de estar juzgando a los demás, sino que realmente tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que examinarnos. Porque la Biblia dice, así como tú juzgas, hace lo mismo. Es que tal persona anda mintiendo, mira cómo hace. Y hoy el Señor te dice, deja de estar juzgando a aquellas personas, porque quizás tú también mientes. Mire, es que este hermano, cuánto lo que está haciendo. Mire que dejó a su esposa y el Señor te dice, déjalo. Déjalo de estar juzgando. Puede ser eres más peor. Puede ser las actitudes. Tus actitudes están más peor que las de la otra persona y te estás condenando a ti mismo. Déjalo, dice la palabra del Señor. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdaderas. La Biblia dice, amados hermanos, que primeramente el Señor vendrá a arrebatar a su iglesia amada. Del arrebatamiento vendrá, hermano, la tribulación. Después de la tribulación vendrá el anticristo a gobernar totalmente el mundo. Yo le puedo decir, después de eso vendrá el Hijo de Dios a juzgar a todo el mundo. Y sabe, hermanos, en ese mismo momento el
Pero más sabemos que los juicios de Dios son verdaderos. Los juicios del Señor, hermanos, son verdaderos hacia nuestras vidas. El Señor ni la va a añadir ni le va a quitar, sino conforme están hechas. Nuestras actitudes hacia el Señor nos va a juzgar. Pero a otra persona el Señor nos dice: no, yo no te llamé para estar juzgando a los demás. No te llamé a los demás. Déjame decirte, amado hermano, muchas veces en lugar de aprovechar nuestro tiempo, en lugar de, hermano, de someternos delante de la presencia del Señor, estamos desaprovechando el tiempo. Solamente nos damos cuenta que lo que hace tal persona y empezamos a hablar. ¿Qué era lo que pasaba, amados hermanos, contra el pueblo de Israel? Dice la palabra del Señor que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, dice la Biblia que Moisés se había casado con una mujer cusita, que quiere decir una mujer negrita. Las personas allí la estaban juzgando, las personas allí empezaban a decir: ¿cómo es posible que Moisés se va a casar con esta mujer? Pero el Señor dice que Dios a nosotros no nos ha llamado para estar juzgando. Dios a nosotros nos está llamando para orar, para someternos a su voluntad, no para estar hablando mal de las personas, no para estar mintiendo, no para estar levantando falsas cosas delante de otras personas, sino que Dios, hermano, nos ha llamado para someternos delante de su presencia y delante de su voluntad. Y piensa bien esto, hombre, dice: tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que te escaparás del juicio de Dios. Piensa, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces tú lo mismo, ¿cómo vas a escapar del juicio de Dios? ¿Cómo vamos a escapar del juicio de Dios? Por eso, hermano, la palabra de Dios dice: primeramente mira la paja que está dice la palabra del Señor. ¿Y cómo dirás a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo de tu hermano? ¿Cómo nosotros podemos decirle a otras personas: hermanos, dice el Señor, vivamos una vida de santidad? Pero si nosotros no la vivimos, si nosotros no la aplicamos, de nada nos serviría. Pablo decía que solamente nosotros estamos siendo puentes para que otros se salven. Y si esa persona retiene la palabra de Dios y dice: es cierto, le estoy fallando a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios, solamente estamos dando la palabra para que otros se acerquen más delante de la presencia de Dios. Nosotros solamente estamos haciendo puentes para que otros se salven y nosotros seamos eliminados. Nosotros seamos eliminados. Así como tú le hablas a tus familiares, así como tú le hablas a la iglesia, amado hermano, dice el Señor: vive la palabra. No miremos lo que otros hacen. Primeramente veamos nuestras actitudes. Cuando nosotros analizamos realmente que le estamos fallando a Dios y le decimos al Señor que a través de su Santo Espíritu nos purifica, estando ya limpios, hermanos, de cuántas cosas, hermanos, tenemos esa libertad de podernos acercar a otras personas y decirle:
que debemos de hacer la voluntad de Dios, que debemos de apartarnos de las cosas malas. ¿Cómo tú le vas a poder hablar a otros hermanos? ¿Cómo tú le vas a poder decir a tal hermana, hermanita, tienes que salir de la fornicación si tú estás viviendo en fornicación? ¿Cómo tú le vas a poder hablar a otra persona si lo haces lo mismo? Dice la palabra del Señor, hermanos, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, dice, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aunque vayas a decir, es que esta palabra es tan dura. Hermanos, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Sino solamente a Jesús, porque Él tiene palabras de vida. El Señor dice, hermanos, al hijo a quien ama, el Señor lo corrige. Hoy en día el Señor nos está corrigiendo a través de su palabra. Que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida, pero muchas veces no nos damos cuenta, pero más a través de la palabra del Señor es donde el Señor nos habla a través de su Santo Espíritu. El Señor nos dice primeramente, quita la viga de tu propio ojo, cambia tu actitud. Si quieres que tu familia cambie, cambia tú primero. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, cambia a mi esposo, cambia, Señor, su carácter, cambia a mis hijos, Padre, cambia y cambia y cambia. Pero nunca le decimos al Señor, Señor, cambia mi vida, transfórmame, restáurame. Y dice la Biblia, primeramente tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo. Cuando nosotros le decimos al Señor que nos cambia, estando nosotros ya cambiados, ya restaurados, le podemos decir al Señor con toda esa seguridad, Padre, cambia mi familia. Si tú cambias, tu familia va a cambiar. Si tú cambias, tus hijos van a cambiar. Es que yo quiero que mi hijo, que busquen de Dios. ¿Cómo quieres, padre de familia, que tus hijos se sometan a Dios si tú vives alejado de su presencia? Como padre de familia tienes que dar el ejemplo. Como padre de familia, el Señor te dice, si quieres que tus hijos anden en un buen camino, busca primeramente el reino de Dios. ¿Cuántos hijos no se han perdido? ¿Sabes por qué? Porque los padres se han alejado de la presencia de Dios. Hoy en día, amados hermanos, en lugar de que el hijo anima al padre, es el hijo que está animando al padre para diciendo, vamos papá a la casa de Dios. Si quieres que haya cambios en tu vida, en tu hogar, primeramente tienes que cambiar. Primeramente tienes que dar el ejemplo. Primeramente, hermano, tienes que vivir para que puedas hablar de la palabra de Dios. Y así te acercas a tu hermano y le dices, déjame sacarte la paja de tu ojo. Déjame. Amados hermanos, Dios, hermanos, es tan específico cuando nos dice a través de su palabra que no tenemos que juzgar a nadie. Hoy quiero decirte de parte de Dios que solamente hay uno que juzga, hermanos, con justicia. Y su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías, hermanos, capítulo 11, verso 20, dice la palabra del Señor. Pero, oh, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia,
que escudriñas la mente y pruebas el corazón. Vea yo tu vergüenza de ellos, porque en ti he puesto mi causa. Pero, oh Jehová, por eso, hermanos, el único que va a juzgar nuestras vidas es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y sabes por qué? Porque solamente Dios, hermanos, Él es capaz de juzgar con justicia, hermanos, porque Él conoce la mente, conoce el corazón del hombre. Y así como el Señor conoce, hermanos, el Señor recompensa a cada uno según sea su obra. Hoy esta palabra es para nosotros. No solamente el Señor te está hablando a ti, amado hermano, sino que también el Señor me está hablando a mí. La palabra de Dios, hermano, nos dice que antes que juzguemos a otros, que juzguemos a varias personas, primeramente tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Y solamente así podemos ayudar a los demás. Cuando Jesús, hermanos, nos da una gran enseñanza, nos da un gran ejemplo a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús, hermanos, vino a esta tierra, Él no vino a juzgar, sino que Él vino a salvar. Él vino a salvar a la humanidad. La Biblia, hermanos, nos enseña que, hermanos, en el libro de San Juan dice la palabra del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 8, dice la palabra que el Señor, hermanos, fue de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino y se sentó a Él enseñando la palabra del Señor. El Señor estaba predicando su palabra, mas entonces dice la palabra del Señor, los fariseos y los escribas le trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Esta mujer le estaba fallando al Señor. Pero ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, le trajeron al Señor Jesús a esta mujer y le decía: Señor, en la ley de Moisés nos enseña que tales mujeres que cometen, Señor, este acto tienen que ser apedreadas. ¿Tú pues qué dices, Señor? Por eso, hermano, no es solamente de juzgar. El Señor le dijo a los fariseos, a los escribas: el que de vosotros esté sin pecado, sea la primera persona el que arroje la primera piedra. Pero la conciencia de ellos no estaba bien. Dentro del corazón de los fariseos, dentro del corazón de aquellos hermanos, de aquellos escribas, dice la Biblia que su conciencia no estaba tranquila, que su conciencia no estaba bien. ¿Qué era lo que ellos hacían? Dice la palabra del Señor, que dejaron tirado la piedra, desde el más grande hasta el más pequeño lo dejaron allí, dejaron solamente a la mujer y a Jesús, y la Biblia dice que Jesús y la mujer se quedaron solos. El Señor le decía a la mujer: mujer, todos se fueron, nadie te condenó. Es cierto, Señor, nadie me condenó. En otras palabras, nadie, Señor, me juzgó. Señor le decía: ni yo tampoco te condeno, ni yo tampoco te juzgo. Vete y ya no peques más. Jesús no vino a juzgar a la mujer, sino que Jesús le vino a dar salvación. Jesús, hermano, le dio ese perdón de sus pecados. Le dijo: vete, ya no peques más. Ni yo te condeno, ni yo te juzgo. Vete. Si el Señor Jesús, hermano, siendo el Hijo de Dios, no juzgó, de igual forma tú no lo hagas.
De igual forma no juzgues para que no seas juzgado. Porque con la medida, así como tú juzgas, serás medido y aún otro poquito más, dice la palabra. No juzgues. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 12 verso 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Tú que tienes esa dicha de ver esta transmisión, el Señor te dice, y sobre todo escuchando la palabra del Señor, hoy el Señor te dice, el que oye mis palabras, yo no le juzgo. Porque yo no he venido al mundo para juzgar, sino que yo he venido al mundo para salvar, dice la palabra del Señor.